nuevamente aquí conectándonos con el segmento de Única, nuevamente la doctora Perla Hernández y una servidora Elizabeth Chapa. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que han mandado sus comentarios. La semana pasada tuvimos varios percances, no pudimos subir el video de Necesito Sanar, pero hoy estamos aquí para traértelo, te lo debíamos, entonces hoy lo vamos a estar posteando. Esperemos que sea de bendición para ti como cada viernes. Cada tema que nosotros subimos lo hacemos pensando en ti, jovencita, en ti, mujer. De verdad, yo siento que este tema es de gran importancia. Te pedimos que te quedes, que si tú conoces a algún ser querido que esté deprimido, que esté enfermo, que esté, o sea, que de verdad compartas este video, y más si se trata de tu hija, de tu amiga, de tu hermana, pues de verdad nos encantaría tenerlos aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy les traemos el tema Necesito Sanar. ¿Qué piensas de eso, Pedro? Así es, necesito sanar. Y luego la primera pregunta, ¿no? O sea, como que ¿de dónde? O quizá la mayoría pensamos como que en primera instancia de físico, ¿no? Pero, o sea, es imposible cerrarnos nada más en cuestión de sanidad física, ya que somos un ser tripartito. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, que es nuestra alma, donde están todas las emociones, y nuestro espíritu. Entonces, los tres se pueden dañar, los tres se pueden lesionar, los tres se pueden herir. El cuerpo físico es lo que, pues es lo que vemos, ¿verdad? Nuestra alma, nuestras emociones, es todo aquello que se nos afecta, o no sé, donde se guardan todos los traumas, donde los rencores, los miedos, las alegrías, no nada más negativas, ¿no? Pero o sea, si estamos hablando de sanidad es porque hay una herida de rencor, de odio, de rechazo, de identidad, de etc. Existen infinidad de heridas también en cuestión del alma. Y en cuestión del espíritu, pues a veces está como muy ligada en cuestión del alma, porque a veces es como que el alma, las emociones las que nos dominan, pero a veces es el espíritu el que debería de dominarnos, ¿no? Y el espíritu no, no se daña, pero sí se oprime o sí se apaga, ¿verdad? Por decirlo de una forma. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. Necesito sanar físicamente, necesito sanar en mi alma, en mi corazón, necesito sanar espiritualmente también. Entonces, necesitamos la sanidad por completa. De hecho, eh, uno de los, bueno, más bien dicho, prácticamente nosotros cuando leemos, por ejemplo, los evangelios, prácticamente en todos, cuando Jesús sanaba, a todos cuando sanaba físicamente, lo primero que les decía es, tus pecados te son perdonados. Casi en la mayoría de los milagros físicos que Dios hacía, que Jesús hacía, siempre lo primeritito que decía es, tus pecados te son perdonados. Entonces uno pudiera decir, espérate, o sea, pero te está pidiendo que lo sanen de la lepra, o él quiere ver, ¿no? O él quiere caminar, o los endemoniados, y él está perdonando sus pecados. Eso significa que están ligadas muchas enfermedades en nuestra alma y en nuestro espíritu. Entonces es difícil, es muy difícil poder separar una sanidad física de una sanidad del alma y de una pureza o de un espíritu apagado, ¿no? Qué bonito que tú dices eso. Una vez me acuerdo que alguien me dijo, ¿sabes qué? Es que tú necesitas, o sea, alimentar tu espíritu, y el espíritu se alimenta del espíritu. Y nunca entendí eso, pero es verdad lo que tú dices, o sea, va todo conectado. Digo, estamos en este cuerpo físico, tenemos un corazoncito aquí que a veces se lastima, y aparte necesitamos también la ayuda, y también somos seres espirituales. Y pues bueno, yo quiero recalcar eso para ti, chava, que nos ves. ¿Cómo es tan importante? Porque de verdad, si tú te encuentras en una necesidad que tú dices, bueno, es que yo ya no sé qué me pasa, no quiero vivir, no tengo fuerzas, no, nada me nace hacer, me siento débil, o sea, todas esas cosas vienen conectadas con las emociones. Si tú dices, bueno, es que mi cuerpo ya no me responde, es que me duele aquí, me duele allá, o sea, ¿cómo hay tanta necesidad también de sanidad? Miren, y pues bueno, todo esto te pedimos que te quedes con nosotros porque vamos a ir viendo qué necesitamos hacer para salir de ahí. Pero quiero poner un testimonio. Hace unos días estuvo aquí conmigo
un señor vino a ayudarme a arreglar unos muebles y él llegó prácticamente medio encorvado. Él había Ay, tenido un accidente y se lastimó unos discos, pero como estaba lloviendo y había humedad, él sentía mucho dolor. Entonces él entró y estuvo llevando los muebles a su camioneta, pero al momento de regresar llegó un momento en que se quedó así, no se pudo mover. Me ujú, asustó, ¿qué pasó, Jesús? Que, o sea, bueno, estoy inventando un nombre porque no les voy a decir quién es, pero ¿qué pasó, verdad? Y dices que tengo mucho dolor. Y yo veía que el hombre, de verdad, o sea, era una agonía en sus ojos, podía ver el dolor que él estaba sintiendo. Pero miren, de verdad que yo desde el momento que lo vi, corro por mi esposo viene, empieza a orar por él, yo pude ver el cambio en sus ojos. Y la esposa nos habló muy agradecida porque hubo una sanidad. Y yo quiero empezar con esto. wow, La sanidad, ya sea emocional, espiritual o física, ¿verdad? Es una de las promesas de Dios, ¿verdad? O sea, si nosotros lo recordamos en su palabra, digo, y es para todos nosotros. totalmente. Jesús, no sé, en parte de su ministerio, por lo que lo conocemos, todos aquellos que han escuchado, se van a dar cuenta en la historia de Jesús que él vino a sanar. Entonces, él vino a hacer la voluntad de su Padre, que era Dios, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero lo más hermoso es que esa voluntad de Dios era sanar. Y podemos verlo, o sea, nada más, y con esto quiero arrancar, que viene en tercera de Juan 1:2, dice, amado, y eso es para ti, chava, que nos estás viendo, más si estás sufriendo alguna aflicción, y ahorita vamos a entrar más profundamente, pero es, amada o amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí vemos, o sea, un Dios hermoso como Él, su voluntad o el deseo de Dios para nosotros es la sanidad. Entonces, yo aquí me pregunto, bueno, ¿y por qué me siento enferma? ¿Y por qué, no sé, si tú empiezas a ver el ministerio de Jesús, vas a ver que Él sanaba a los enfermos, sanaba a los que estaban endemoniados, sanaban a los que estaban abatidos en su corazón. Él vino a Ujú. dar esa libertad, ¿verdad? Pero muchas veces dices, bueno, entonces, ¿por qué no somos sanados? ¿O por qué no seguimos padeciendo esas enfermedades y dolencias? Sí, yo creo en Dios, pero me siento triste, me siento deprimido. Una cosa es, sí, somos seres, o sea, somos humanos, ¿verdad? Y vamos a Ujú. pasar en algún momento por alguna situación, ya sea una gripa, no sé, pero Sí, claro. necesitamos aprender a no quedarnos estancados ahí. El deseo de Dios, como te decía, es que tengas salud, es que seamos sanos. Pero hay una cosa aquí, dice, en la medida que o sea, a medida de cómo prospera nuestra alma, por eso me encanta como tú lo conectaste, porque dices, es que de alguna manera lo espiritual está conectado con el alma, ¿verdad? Ujú. Dice, a medida que prospera tu alma, o sea, que vas, dice, entonces encontramos esa sanidad en Dios. Entonces, eh, no sé, ¿cómo podemos obtener esa sanidad física o esa sanidad espiritual o esa sanidad emocional? Y pues bueno, yo quiero entrar aquí en este tema, o sea, necesito sanar. ¿Qué necesitamos para sanar? Yo he visto jovencitas súper chavas que tú dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, que no quieras vivir. ¿Cómo puede ser si tan linda que estás, tan inteligente que eres, tan llena no sé, tantas cualidades que tienes, o Ujú. sea, digo, hoy en día de verdad que bien con otro chip saben hacer de todo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? O sea, si tienes todo en tu vida está bien, o sea, que puedas llegar a esa situación donde dices tú, sabes que me siento enferma, no quiero vivir, me duele aquí, me duele allá, y dices tú, bueno, espera, vamos a ver. Y una de las cosas que yo he aprendido en este caminar, Perla, es que Dios siempre va a empezar con nosotros de adentro hacia afuera, Totalmente, en ¿verdad? todo, O en sea, todo. y hemos visto, y quiero ir un poco rápido porque quiero profundizar en esto, necesito sanar. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden nuestra sanidad? Y quiero que pongas atención en esto, porque de verdad, chava, si
tú no sé, si tú empiezas a analizar tu vida, tal vez encuentres que en algunas de estas cositas que nosotros te vamos a mencionar, tú te quedaste estancada o de ahí vino esa raíz, ¿verdad? Ya sea de enfermedad física, emocional o espiritual. Y una de esas es el pecado. Está fuerte decirlo, pero el pecado pues solo nos va a alejar de aquel que provee la sanidad, que es Dios, ¿verdad? Y además, una vez que nosotros venimos a Cristo, o sea, todo lo que es el pecado abre puertas y es fuerte lo que vas a escuchar aquí, pero te lo vamos a instruir con la palabra, abre puertas a los demonios y unos de ellos son de enfermedad. Y tú vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Pues ahorita vamos a entrar en eso. Pero sí hay opresores de maldad. Jesús vino a darnos vida y a darnos en abundancia y Él desea que tengamos salud, pero también tenemos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas enfermedades también son espirituales. Y Muchas lo vamos a enfermedades ver. físicas. Sí. Y bueno, yo quiero poner, y ahorita te lo cedo, Perla, en Mateo 13:15, que dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, como a veces preferimos quedarnos ahí enfermas, sin ganas de vivir, en vez de buscar de dónde emana esa vida, de dónde emana esa sanidad. Y miren lo que dice en Mateo 13:15, lo que dice Jesús, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, dice, se les han embotado los oídos, o sea que no están oyendo, se les han cerrado los ojos, de lo que en contrario, dice, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón, dice, y se convertirían y yo los sanaría. Como muchas veces ese pecado nos aleja de Dios y nos impide venir a acercarnos a Dios, de donde Él nos está esperando con los brazos abiertos y el deseo de Dios es sanarnos. Dice, yo los sanaría, o sea, de todo eso que te abate, ¿verdad? Y fíjate que, por ejemplo, a veces, como para llevarlo un poquito a la vida diaria o a la práctica, o como poner un ejemplo, un pecado, como tú dices, vamos a poner pecados sencillos, no hay grandes, ni chiquitos, ni sencillos, ni no complicados, ¿no? Pero a la práctica, así como que diaria, mentir, ¿no? Cuando mentimos, sobre todo a una autoridad, a nuestros papás o a nuestros maestros o así, eh, y después de una mentira viene otra pregunta, dígame, yo creo que todos hemos mentido, ¿verdad? Somos seres humanos, tratamos de no mentir, pero creo que todos hemos mentido en alguna ocasión, desgraciadamente, pero dime quién no ha sentido así como en el estómago cuando tú mientes, o sea, como todo o hasta como unos dicen, como un balde de agua fría, o como ruborizar, te pones rojo, sientes te duele el estómago, a veces les provoca diarrea, a veces les provoca gastritis, o sea, si lo llevamos a la práctica, o sea, a la práctica casi diaria, o sea, porque a veces decimos, ¿cómo el pecado me va a traer como que una enfermedad, no? Te digo, así lo más práctico, mentira tras, porque una preguntita, otra preguntita, y empiezas a ruborizarte, empieza a dolerte el estómago, te empieza a generar náuseas o a gastritis o diarrea, y eso por poner un ejemplo así como que de la vida diaria. Un ejemplo un poquito más O viene la profundo es, angustia, o viene la preocupación y todo eso. exacto, y un ejemplo un poquito más, pues más gruesecito Que es, nos o cae sea, el pelo. del pecado, es, por ejemplo, pues las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues todo el montón de infecciones, de transmisión sexual que pueden llegar a permanecer tanto en el hombre como en la mujer, y pueden provocar, o sea, hasta la muerte o degeneración de sus órganos, como la hepatitis B, hepatitis C, el VIH, el virus del papiloma humano. O sea, cuando se hace eso de manera, o sea, desordenado, de manera en fornicación o en adulterio, ¿no? Sí, porque, bueno, no estás casada tal vez, pero Dios santifica el matrimonio. Por eso existe la palabra compromiso, ese pacto. Dios santifica el matrimonio. Entonces, fuera del matrimonio, esa relación que tú tienes con tu novio no está santificada. Entonces ahí viene y estamos abriendo puertas para que el enemigo venga
y para todas estas clases de enfermedades, ¿verdad? Pero otra cosa, aparte del pecado, que yo creo que de verdad de ahí viene raíz de muchos males, es la incredulidad, ¿verdad? Porque no sé, o sea, tenemos el ejemplo de Jesús, que Jesús llegó a Nazaret y dice que por causa de la incredulidad del pueblo no pudo sanar, dice, o sea, ¿y cómo ahí te das cuenta? O sea, dice en Mateo, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos sin ponerle las manos, porque el pueblo no creía en la sanidad, no creía en él. Y aquí te das cuenta y es bien importante, chava, que me escuches esto. Cuando tú vas a la iglesia y cuando tú estás en ambientes espirituales o tú, no sé, si acudes a algún grupo, algún de estudio de la palabra de verdad, si no lo estás haciendo, yo te lo recomiendo porque la fe, o sea, muchas veces en esos ambientes de fe puede de verdad que Dios moverse en esos milagros y en esas sanidades. Es un ambiente que te va a invitar a creer en algo sobrenatural y ahí acontecen milagros. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que ahí hay sanidad y hay libertad, ¿verdad? Y pues la incredulidad también es otra cosa que a veces no nos permite sanar. Yo he visto, por lo general, existe mucha incredulidad. Por ejemplo, decir, no, es que yo ya estoy, por ejemplo, este señor que les contaba que vino y que traía mucho dolor, su primera expresión fue, no, es que yo ya me quedé así, después del accidente ya no tengo arreglo. Esa fue su expresión. Y la verdad, lastimosamente, a lo mejor era sus pensamientos y o sea, eso es un engaño. Pues es que probablemente, como siempre yo, por ejemplo, le digo a los pacientes, humanamente, esa es la realidad. Humanamente no hay arreglo, no hay vuelta atrás, no, humanamente no hay sanidad, ¿verdad? Así es. Pero sí, o sea, la respuesta fue, ¿cómo que no hay arreglo si yo conozco que alguien lo sana todo? Claro. Y te puede hacer nuevo y sus ojos se abrieron. Le digo, ¿tú conoces a Dios? Sí, se te ha olvidado que Dios es sanador. Entonces, lo mismo te digo a ti, chava, o sea, tenemos que levantar la fe y empezar a creer en el que nos dio la vida y en el que puede sanar cualquier dolencia, ¿verdad? Otra cosa, Perla, es el no perdonar. Acuérdense, estamos en el tema de necesito sanar. Aquí estamos mencionando algunas cosas que impiden que llegue la sanidad. Y el no perdonar, esa es otra grave. O sea, dice, fíjate lo que dice en Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará, dice, también los perdonaría a ustedes su Padre Celestial. Dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Y miren lo que pasa aquí. El Señor afirmó que quien no perdonara de todo corazón sería echado fuera. Y fíjate, viene esto también en la Biblia. Sería echado fuera a los torturadores o verdugos. O sea que si no crees en demonios, tienes que leer la Biblia, porque ahí lo habla bien específicamente, que si tú no perdonas, no se te va a ser perdonado, entonces vas a ser echado, o sea, van a venir sobre ti estos torturadores o verdugos, este tipo de demonios de enfermedad. Entonces ahí hay muchas enfermedades afines y de verdad yo soy testiga de eso, de, por ejemplo, los huesos, que te duelen los huesos, las articulaciones, el cáncer, yo lo vi en mi familia. O sea, que como cuando en mi familia, o sea, sufrieron ese tipo de males y como cuando ellos vinieron a perdonar, Dios los sanó y sabemos que Dios los sanó. ¿Por qué? Porque como tú decías, para el médico ya era imposible, más sin embargo Totalmente. Dios sabemos y se reconoce, y la persona que lo vivió lo reconoce, que fue la voluntad de Dios sanarlo y vino a través de él pedir perdón por todas nuestras iniquidades, por todas esas cosas que nosotros hemos hecho y hasta nuestros antepasados hicieron, ¿verdad? Porque, pues bueno, santo solo uno, que es Jesús, y Totalmente. Tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros esa capacidad de perdonar, porque a veces tú dices que tengo mucho enojo, es que no lo quiero ni ver, es que me hizo mucho daño. Rencor. Y estas emociones son naturales como personas humanas que somos, porque yo lo experimenté, y a veces en nosotros no está esa capacidad de perdonar, pero cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo, cuando le decimos, Señor, ayúdame a sentir amor por esa persona que me lastimó tanto, o ayúdame a perdonar, porque ya no quiero odiar, o sea, siento que esto me está enfermando, me está consumiendo, ya no tengo paz. Entonces, Dios de verdad que viene y pone de su amor en nosotros
y dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. Eso es imposible en lo físico, pero sí es posible en el espíritu. Entonces, por eso De decía hecho, Carla, mira, te voy a hacer voy a hacer un comentario. Mencionabas tú, por ejemplo, de las enfermedades de los huesos. Eso es, o sea, casi es demasiado lógico que en cuestión de las articulaciones, más que nada articulaciones, eh, y desgraciadamente muchas son enfermedades autoinmunes. Y una enfermedad autoinmune, fíjate, es cuando el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. oh, wow. Entonces, por ejemplo, de las más comunes hoy en día, desgraciadamente, artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune, secundario generalmente a ese tipo de resentimiento, rencor, odio, falta de perdón, como tú lo dices, etc., etc. Y eso es, o sea, cuando nosotros hablamos o cuando ustedes escuchen que alguien tiene una enfermedad autoinmune, significa que el mismo cuerpo se está destruyendo a él Oh, mismo. oye, eso es bien fuerte, porque sí es verdad. O sea, yo lo he visto y fíjate, por lo general las personas cuando platicas con ellas que sufren de estos dolores reumáticos, pues han tenido una vida difícil, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía una amiga que ella estaba sin poder moverse por las articulaciones, de repente sus nervios se engarruñaban, o no sé cómo se, Rígidos, ajá. sí, rígidos y a base de mucho dolor, pero tú platicabas con ella y tenía una vida pues difícil, su esposo la había golpeado, era víctima de abuso, los tuvo que dejar, tuvo que sacar adelante, y dices tú, wow, pero sí te das cuenta pues que a raíz de toda su vida, ya eso había pasado hacía 10 años atrás, y ella lo seguía recordando, entonces te Lo das seguía cuenta que viviendo ella como no en lo, presente, ¿no? Uh-huh. sí, entonces te das cuenta que pues en ella todavía no estaba ese perdón, ¿verdad? Para aquella persona que la ofendió. No se justifica el hecho que fue ofendida, o sea, No. de hecho, sí la ofendieron y la verdad que te platicaba tu vida y hasta agarrabas enojo con el hombre Con que la aquel. ofendió, pero, pero no es el corazón de Dios que nosotros vivamos, o sea, en enfermedad, y mucho menos cuando fue en algo, o sea, que tú viviste algo injusto. Él vino a justificarnos también. Él vino a defendernos, él vino a sanarnos, a liberarlos. Y pues bueno, Y otra pues, de las cosas, perdón. perdón, antes de terminar en cuestión del Uh-huh. tema del perdón, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, va a haber muchas circunstancias que para nosotros, como decimos, así como Uh-huh. como, o sea, como médico decimos, humanamente esta enfermedad es imposible de sanar, eh, quizá también hay circunstancias o personas, situaciones que pasamos que humanamente son imposibles de perdonar, ¿verdad? También. Eh, pero, o sea, donde la sanidad humana, donde la sanidad humana física es imposible, es donde Dios entra. Y donde la sanidad de perdón, donde yo digo, es que yo no puedo perdonarlo, yo jamás lo voy a perdonar. Y sabes qué, sí es cierto, yo jamás voy a perdonar y tú jamás vas a perdonar probablemente, pero para eso es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a perdonar, a perdonar y a amar. Entonces, humanamente es imposible a veces, tú puedes decir, es imposible perdonar a fulanita, fulanito, esta circunstancia de ser, y te lo repito, humanamente probablemente es imposible, pero no hay nada imposible para Dios y nada que el Espíritu Santo no nos pueda ayudar si nosotros se lo pedimos, Qué por bonito, beneficio propio, ¿verdad? es cierto. Y otra cosa que está muy de moda hoy en día, Chava, si tú nos estás oyendo, acuérdate que estamos en el tema de necesito sanar. Otra de las cosas que impiden esa sanidad es el abusar de nuestros cuerpos físicos. No sabes cuántas cantidad de jovencitas por las que he orado y he platicado se están lastimando hoy en día, ¿verdad? Ocultando sus heridas. Eh, Uh-huh. Muchas veces llevan una vida inmoral horrible, como tú decías, y de ahí pues se derivan muchas cosas, como tú ya lo platicaste antes. Y otra cosa es el abuso de comidas, a veces, o el trabajar o hacer tanto que no le das tiempo al cuerpo de descansar. Y todo eso también, digo, el cuerpo, como decías, ahorita estás joven y fuerte a lo mejor,
pero el día de mañana, pues te van a pasar la factura, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que aprender a cuidar de nuestro cuerpo. Dice en Primera de Corintios 3:17, y te lo cedo, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Como también Dios aquí en su palabra, si tú empiezas a estudiar la palabra, te invitamos a que lo hagas, de verdad, te dice, o sea, cuida tu templo, cuida tu cuerpo, porque Él habita aquí, ¿verdad? En nuestro espíritu. Y lo pongo aquí porque Él habita en nuestro espíritu. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo, porque eso agrada a Dios, ¿verdad? Y fíjate que a veces al decir que cuidemos nuestro cuerpo, a veces, la mayoría de las veces, lo que se nos viene inmediatamente, como está de moda hoy en día, es cuidar mi cara, cuidar mi pelo y cuidar mi físico, ¿no? O sea, cuidar físico en el aspecto de no verme o no gordita arruga. ni flaca, verme linda, etc., etc., que no está mal, o sea, no está mal, pero no es de donde debemos de partir. Por ejemplo, como tú decías ahorita, no, pues ahorita estás jovencita y yo también cuando tenía esa edad comía y no engordaba, entonces le entras y comes y dices tú, pues es que al fin y al cabo tu cuerpo chulada, uno comía y parecía que él no comía, pero desgraciadamente desde niños, eh, o sea, por ejemplo, todas las enfermedades, yo estoy hablando como médico, por ejemplo, en cuestión de que, como dices, el cuerpo, cuestión de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la arteriosclerosis, problemas del corazón, este, que son como que las más comunes aterosclerosis, bueno, colesterol, triglicéridos viene ahí de la mano, Ajá. este, son como que las más comunes, entre comillas, o que las que más escuchamos en personas de 40, 50, 60 años. Sabes que cuando esa persona de 40, 50, 60 años, ¿sabes cuándo empezó a sembrar para su diabetes, para su hipertensión, para su problema de colesterol, de triglicéridos, de etc.? Empezó a sembrarlo con la alimentación desde niños. Ni Wow. siquiera no fueron 10 años antes. Es desde niños. O sea, por ejemplo, Wow. lo que mencionaste, colesterol, triglicéridos se va a desgraciadamente, por ejemplo, lo que es la aterosclerosis, voy a meterme un poquitito por poner un ejemplo, es cuando la grasa se va metiendo como que en medio de los vasos sanguíneos y luego esos ya cuando tienen 40, 50, 60 años se hacen como un tubos, como rígidos, cuando realmente deben de tener un movimiento. Entonces toda la grasa se estuvo metiendo desde dale fritos, dale queso, dale grasa, mira, no engorda, mira qué padre, mira esto, pero todo eso no lo vemos. Mira, en el físico no se ve, está muy bien, no engorda, pero todo eso nuestro cuerpo lo está acumulando, lo está acumulando, lo está acumulando. Y ¡fum! Se llegan los 40 años y resulta que es hipertenso y le dio un infarto. Y fíjate que tiene colesterol y fíjate, y la gente se empieza a cuidar hasta esa edad. Y luego a veces dice, pues es que me cuido y no funciona, porque debimos de habernos cuidado desde que estábamos pequeños, o sea, desde niños, desde adolescentes. Te digo, aunque a veces creemos que nuestro físico, el cuerpo es bien noble, Dios hizo un cuerpo súper noble, de que no engordamos, o de que no nos sale la lonjita, o de que no, etc., o de que no nos sale la arruga con el exceso, por ejemplo, de exposición solar, pero se llega a una edad, 40, 50 años, si no es que antes, como tú dices, que empieza a cobrar la factura, y no es tanto que empieza a cobrar la factura, sino que nosotros desde chiquitos estuvimos sembrando con el tipo de hábitos alimenticios que tuvimos eso en nuestro cuerpo. Wow. Y bueno, y hay que cuidarnos, chavas. Más ahorita que ustedes están más jovencitas. Échele Sí. ganas. O sea, están Sí, bien chulas, así, o sea, están bien chulas y digo, Dios nos ha dado un cuerpo muy noble, pero alimentémonos bien desde pequeñas para cuidar lo que viene siendo nuestro cuerpo. Entonces, si no queremos enfermarnos físicamente, ¿no? O sea, si queremos que Dios nos mantenga sanas, pues nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? En cuestión claro. de sanidad física. Y otra cosa de la que quiero hablar, porque vamos rapidito, porque todavía tenemos que darte cómo recibir la sanidad rapidito, pero Ujú. una de las últimas, de verdad, chava, vas a pensar que estoy hablando de que
pero otra de las cosas es la oposición de Satanás. Y aquí entramos en un terreno bien fuerte, porque muchas veces no queremos creer, muchas veces te dicen, ay, eso es espiritual, ay, a mí no me metas en ese rollo, pero quiero decirte que la palabra de Dios también la menciona. Entonces, en este pasaje que te voy a leer, describe la oposición que tuvo, o sea, la oposición que tuvo que enfrentar esta persona que te voy a leer para recibir una respuesta de Dios. Y muchas veces no queremos creer que hay seres espirituales de maldad en las regiones celestes, pero te invito, no me juzgues de loca, te invito a que tú leas la Biblia, porque si la vas a creer hay que creerla completita, que tú leas y aprendas, Jesús habla de eso, porque en Daniel 10, 12 al 13 habla, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Y aquí tenemos que poner atención a esa palabra, no hay que temer. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aquí acuérdense que Daniel, si lee la palabra de Dios, se le manifestó un ángel, ¿verdad? Que venía de parte de Dios. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Dice, pero aquí Miguel, o sea, otro de los ángeles, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes dice, porque yo me quedé ahí con los reyes de Persia, o sea, no lo permitían avanzar con el regalo de provisión que Dios estaba mandando, no digo provisión espiritual, sino también física, él me estaba clamando por ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no sanamos porque hay alguna oposición, y voy a poner un ejemplo. Todas aquellas que abren puertas a los demonios de esoterismo, de brujería, de hechicería, que andan que les leen las cartas, que andan la con mano, el café, mucho cuidado, el zodiaco y todas esas cosas. Sí, mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso y tú ahí sin darte cuenta, inconsciente, consciente, estás abriendo inocentemente, claro, a espíritus de maldad de las regiones celestes, etc., 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 que habla la Biblia. Entonces, muchas veces, mira, yo he visto chavas que se les cae el pelo, pero a puños. O sea, que prácticamente, y tú dices, ¿qué pasó? Y te das cuenta, no, pues es que una chava, o sea, me dijo que me iba a mandar, o sea, algún daño, algún mal. Le digo, no, o sea, tú no tienes por qué temer, vamos a orarle a Dios, porque esa situación espiritual o esa maldición, lo voy a decir por esas palabras, que echaron sobre ti, no va a tener poder sobre una hija de Dios, pero tenemos que hacerle frente. Entonces, como David, agarrar las 5 ondas, las 5 piedritas y darle en la cabeza. Y no nada más eso, agarró la espada y le cortó la cabeza para que no se volviera a levantar ese gigante contra el pueblo de Israel. ¿Qué pasa aquí? Que también tenemos un adversario, pero hay que resistir ese adversario. Ahora yo aquí quiero orar, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo puedo recibir entonces esa sanidad? Estoy viendo todo lo que mencionamos de los obstáculos, que es el pecado, que es la incredulidad, no perdonar, ¿verdad? El abusar de nuestros cuerpos y aparte la oposición de Satanás, que muchas veces también está implícita. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir la sanidad? Porque necesito sanar ese tema que traemos hoy. Entonces, una de esas cosas, Perla, es el arrepentimiento y la obediencia a Dios, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la enfermedad yo no la considero algo bueno. Para mí cabe en esa palabra de toda maldad, porque Dios dice que su voluntad es que nosotros seamos sanos, ¿verdad? Entonces, que lo vimos al principio. Y dichosos, bueno, y la otra es, o sea, es venir a arrepentimiento y obediencia. O sea, si yo no he perdonado, ven, acércate a Dios, arrepiéntete, perdona, sana, porque ese es un camino a la sanidad. El perdonar es un camino, es como si le estuviera cerrando la puerta a todas esas enfermedades que algunas de ellas ya te mencionamos, ¿verdad? Pueden ser algunas otras que estén creando raíces de amargura, ¿verdad? Que estén, no sé, haciéndote cortarte, lastimarte, porque es tanto el dolor que tú estás guardando adentro que no lo estás sacando y lo estás manifestando. O sea, si tienes que sentir ese dolor para sentirte más tranquila físicamente. Ahí hay mucho espiritual. Digo, comer en exceso, vomitar.
Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? El resistir con la fe, declara la palabra de Dios. Por eso te digo, si no atiendes a algún grupo, busca una iglesia, busca un grupo donde tú puedas afirmar todas las promesas de Dios para tu vida, ¿verdad? Donde tú puedas conocer más de la palabra para que tú puedas pelear contra estas cosas y puedas levantar tu fe y puedas conocer a ese Dios sanador, ¿verdad? Nadie dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, ¿verdad? Pero cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Dice, otra dice en Proverbios 6:2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios también. Por eso tenemos que aprender a resistir con la fe, porque muchas veces nosotros somos las que estamos diciendo, es que estoy enferma, me voy a morir, ya no quiero vivir, es que me duele, es que ya no puedo hacer nada, o como me dijo ese señor, pues que yo ya no tengo arreglo. Y esas no son las promesas de Dios para nosotros. Tienes que acercarte a conocerlas, porque las promesas de Dios para nosotros es sanidad, es vida, es libertad y es vida eterna. Él vino para que tú no sufrieras enfermedad, entre muchas cosas más, ¿verdad? Entre otras, claro. La otra es pelear y reclamar tus promesas tomando la autoridad en el nombre de Jesús. Él nos dejó un nombre que es sobre todo nombre para venir contra toda obra de maldad. Dice que en Marcos 16:17 dice, y estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios. O sea, el demonio no tiene poder sobre ti. Una vez que tú le crees a Dios y te acercas y le obedeces, dice, hablarán nuevas lenguas, dice, nadie puede entrar a la casa, esto está en Mateo 17:20, dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias, así nada más, primero hay que atar al hombre fuerte y luego así robar la casa. Si nosotros estamos fortalecidos en la palabra de Dios, nadie va a venir a saquear tu vida, nadie, o sea, el enemigo no puede venir a lanzar palabras de muerte, de enfermedad, maldición, de ruina, sino al contrario, nosotros vivimos en victoria, vivimos en libertad y en la promesa que es paz, sanidad, gozo y todos los frutos del Espíritu que los tienes que aprender en su palabra, son 9, ¿verdad? Es a lo que fuimos llamados a seguir. Pero si tú le crees, la otra, la oración y el ayuno, y la otra, alimentarte de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pues de hecho prácticamente, o sea, necesitamos leer la palabra de Dios para saber quién eres, para saber a lo que tienes derecho, para saber lo que te pertenece y para saber lo que puedes reclamar. O sea, tú tienes una herencia, es como si alguien te deja una herencia y tú no sabes cómo la vas a reclamar, por más que sea medio planeta que te hayan heredado. O sea, si tú no sabes, pues no la vas a reclamar. Si me explico, me pasa exactamente lo mismo. Todas esas promesas vienen en la Biblia y nosotros nos la vamos a conocer cuando la abrimos. Probablemente al principio no la entiendas, pero tú sigue leyendo y acércate a un grupo de oración, como dice Eli, para que te puedan apoyar también. Y quiero entrar también con otro punto que quise hacer énfasis aquí, la adoración. Que tú eres experta en eso, Perla, yo sé que tú eres una adoradora preciosa, pero fíjate, dice, en la prueba de cuando tú estés bajo esa enfermedad o estés en ese ataque o en esa situación que no te sientes bien, ya sea almáticamente, o sea, en tus emociones, o físicamente, ¿verdad? O espiritualmente, que sientes que algo te está oprimiendo, que puede ser espiritual. Entonces, alaba, en la prueba, alaba. En Éxodo 23:25 dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Dice, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Cuando nosotros, o sea, si tú no sabes qué es eso, acércate, te vuelvo a decir, a una casa donde te puedan enseñar a lavar, algún lugar donde haya esa atmósfera de fe, esa atmósfera de hecho, de adoración. También si recuerdas, en el rey Saúl, lo atormentaban, así dice la Biblia, lo atormentaban espíritus y él pedía que alguien le tocara para poder ser exacto, él pedía que alguien le tocara un tañedor, él pedía un tañedor temeroso de Dios para poder ser libre cuando lo atormentaban mientras descansaba. Y ahí es espiritual también, ¿sabes? Totalmente, si emocionalmente. Si tú sientes que algo te oprime y te roba el aire, o sea, todo eso a veces no es físico, es espiritual. Tú puedes ir con el doctor, ¿cómo te vas a dar cuenta? Yo lo viví, vas con el doctor y te dicen no tiene nada, todo está perfecto. Es estrés. Pero tú sientes que te estás muriendo. Entonces, todo eso, a veces hay que aprender a discernir
Y si tú sientes que estás en esa situación espiritual, de verdad, avanza, cambia tus hábitos también, o sea, ven, adora, acércate. Y el cambiar tus hábitos, o sea, tenemos que dejar lo que estamos haciendo mal, o sea, ¿y cómo vas a poder dejar lo que estás haciendo mal si estás en una relación inmoral y estás teniendo enfermedades que no son correctas, o sea, de toda índole, de infección? Pues entonces tienes que acercarte a la santidad. ¿Cómo? Tienes que conocer más de Dios, pedir la ayuda de Dios, que Dios intervenga, que Dios te ayude a liberarte de todas esas cosas y cambiar tus hábitos, ¿verdad? Así es. Dice en Colosenses 3, 5 al 10, y esto está fuerte, pero sí lo voy a leer, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis unos a otros, que era lo que tú decías, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, la cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Aquí te está diciendo Dios que si tú te acercas en obediencia y dejas todas estas cosas que son pecado y que no te traen nada bueno, en obediencia a Dios y con la ayuda, declaramos, del Espíritu Santo, porque Él está aquí para ayudarnos, tú vas a ser revestido de algo nuevo y tú vas a ser renovado. Esa palabra renovado en otras versiones dice sanado, hecho nuevo. Entonces, hasta el conocimiento pleno, o sea, viene la sanidad. Y la otra dice que vayas con los ancianos de tu iglesia para que ellos oren por ti. Entonces, si no tienes iglesia, busca una, porque no, la voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, es que tú estés sana. Entonces, si necesitas sanidad, vuelvo a repetirlo, que perdona, o sea, una es arrepiéntete y ven a los caminos de Dios, ¿verdad? Ven a ya no ser un hijo de desobediencia, sino a ser un hijo obediente a Dios, porque Él quiere sanarte. Ven a perdonar, resiste con la fe, ¿verdad? Pelea y reclama tus promesas que vienen en la palabra de Dios. Ayuno, oración, aliméntate con la palabra de Dios, adora a Dios, porque en la adoración hay sanidad. Cambia tus hábitos y si te sientes muy mal, ve con los ancianos, busca una iglesia donde congregarte, busca un grupo donde ir para que ellos puedan orar por ti y ungirte. Dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? O sea, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa aquí? De verdad que vas a recibir esa sanidad. En las tres cosas que Perla dijo al principio: cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Y pues bueno, yo fui súper rápido, perdón, Perla, porque estaba un poco largo el tema y quería concluirlo, pero no sé si quieres orar por todas aquellas que nos siguieron hasta aquí. Claro que sí. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Espíritu Santo, te pido que reposes en cada una de las personas que escuchan, que ven este programa, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que las lleves aún al arrepentimiento, que las lleves, que las acerques, Señor, a tu palabra, a tu presencia, a la oración. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Espíritu Santo, a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que cada una pueda experimentar sanidad en lo que cada quien necesita, Señor. Sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma, pero sobre todo sanidad espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer completamente sanos, Señor, en el nombre de Jesús, a permanecer también cerca de Jesús, puesto que Él dice que alejados de Él nada podemos hacer. Te damos muchas gracias por la sanidad que has dado, por la sanidad que darás en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y pues Chava, gracias por seguirnos hasta aquí. De verdad, nuestro deseo es que tú seas sana, no solo en tu cuerpo físico, en tu alma y en tu espíritu también. Dios te bendiga y pues bueno, nuevamente aquí el viernes estaremos con otro programa más. Sí. Bye bye, Dios te bendiga.